Hola, bienvenidos al curso Alimentación con Sentido. Hoy estaremos hablando de los nutrientes. Los nutrientes son pequeños componentes presentes en los alimentos. Cada uno tiene una función fundamental independiente de la cantidad en que se necesiten, porque hay unos que se necesitan más que otros. Estos están divididos en dos grupos. Tenemos los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes son las proteínas, las grasas y los carbohidratos, y estos son los únicos que nos aportan calorías. Los micronutrientes son las vitaminas y los minerales. Se requieren en cantidades más pequeñas, pero también, al igual que los macronutrientes, tienen funciones indispensables en el cuerpo, a pesar de que, como dije anteriormente, no tienen un aporte calórico. Vamos a hablar de los macronutrientes. Las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Todos tienen una importancia también diferente. Del total de calorías que requerimos en un día, aproximadamente de un 10 al 20% deben ser proteínas, que las encontramos principalmente en alimentos de origen vegetal, como carnes blancas, rojas, leche, quesos, huevos, pero también hay alimentos de origen vegetal que las contienen, como las leguminosas, que son los frijoles, los garbanzos, las lentejas, y algunos otros alimentos como las nueces, por ejemplo, y los cereales, que lo tienen en menor proporción. Hablando de los carbohidratos, más o menos es nuestra principal fuente de energía, y los encontramos principalmente en los cereales, que son los alimentos provenientes del maíz, del trigo, de la avena, el arroz. Las leguminosas también nos aportan carbohidratos. En las frutas y las verduras los encontramos en menor proporción, pero también lo tenemos, y al ser nuestra principal fuente de energía, la requerimos en un poco más de cantidad. Entonces, hablando del total de calorías que necesitamos en un día, más o menos mínimo el 50% deben ser aportados por los carbohidratos. Hay algo muy importante que quiero hablar de los carbohidratos, y es que estos se dividen en dos también, y es que tenemos carbohidratos simples de acuerdo a su composición química y complejos. Los carbohidratos simples son los azúcares, como el azúcar, la panela, la miel, y los complejos son los que mencionaba ahora, que están en los cereales, en los plátanos, en los tubérculos también, que no los mencioné ahora, como la papa, la yuca, el plátano, ¿cierto? Y estos deben ser aportados principalmente por estos carbohidratos complejos, y lo que son los azúcares deben estar en una menor proporción. Y nos faltan las grasas, que el requerimiento del total de calorías en un día más o menos son de un 25 a un 30%. Quiere decir que también son importantes, simplemente debemos cuidar la calidad de las grasas que nos consumimos, por ejemplo en los aceites, en el aguacate, las nueces y las semillas. Tenemos el imaginario que hay algunos nutrientes que son más importantes que otros. Ejemplo, la proteína, ¿cierto? Cuando nos preguntan qué nutriente es más importante, casi siempre pensamos en la proteína. Pero resulta, por ejemplo, que si las proteínas no están bien respaldadas con un buen consumo de carbohidratos, esas no van a cumplir su función. Entonces van a mirar que todo es una cadena de cosas donde es importante que cada uno de los nutrientes esté presente. Ahora vamos a hablar un poco más de las vitaminas y los minerales. Las vitaminas también las tenemos divididas en dos, las que son hidrosolubles y liposolubles. Las hidrosolubles son la vitamina C y todas las del complejo B, y las liposolubles, la vitamina A, la D, la E y la K. Al igual, cada una tiene una función indispensable. Si hablamos, por ejemplo, de los minerales, estos los encontramos en todos los alimentos, principalmente en frutas y en verduras, pero por ejemplo la leche tiene vitaminas, la carne tiene vitaminas, las leguminosas tienen vitaminas, simplemente que hay algunos alimentos que se consideran fuente de, ¿cierto? Ejemplo, sabemos que los alimentos fuente de proteínas son las carnes, la leche, los quesos, las leguminosas, los huevos, que los fuentes de vitaminas son más reconocidos, por ejemplo, las frutas y las verduras, a pesar que en otros alimentos están en pequeñas cantidades, que las fuentes de carbohidratos están en los cereales, papas, plátanos, pastas, bueno, y todos los derivados, que los minerales, por ejemplo, también están en cereales de grano entero, en fin, en la leche. Entonces, por eso es tan indispensable para tener una alimentación balanceada
que tengamos representantes de todos los grupos. De esa manera vamos a tener todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita y vamos a estar saludables. Es muy común cuando hablamos principalmente de vitaminas y minerales y es pensar que requerimos suplementos adicionales, ¿cierto? Y lo primero, a veces cuando vamos donde un nutricionista, inclusive hasta los médicos, la pregunta que les hacemos es ¿por qué no me mandó vitaminas? ¿Cierto? Principalmente cuando van donde el nutricionista. Y resulta que nuestro cuerpo absorbe con mucha más eficiencia los nutrientes que están en los alimentos que los que están en los suplementos. Cuando yo tengo un alimento, no solamente estoy comiendo nutrientes, sino que hay muchas otras sustancias que están dentro del alimento, inclusive fitoquímicos y ácidos, que hacen que mi cuerpo lo absorba con más eficiencia. Inclusive cuando estoy consumiendo una vitamina, lo que nos venden en un frasco de vitaminas no es solamente vitaminas, sino muchas otras cosas que también al estar en forma química nuestro cuerpo no lo absorbe igual. Inclusive algunas vitaminas cuando se consumen en exceso pueden ser o tóxicas o tener un efecto contrario. Es real que a veces tenemos deficiencias y la única indicación en la cual uno podría requerir un suplemento, pero cuando esa deficiencia esté comprobada, donde a veces sabemos que probablemente con los alimentos no alcanzaríamos a cubrirlas. Hay casos muy específicos como las gestantes, que el requerimiento es tan alto que no se alcanza a cubrir con los alimentos, indispensable la suplementación. Y en aquellos casos que decía, por ejemplo, que ya hay una deficiencia comprobada por algún examen bioquímico. Conclusión, para tener una alimentación saludable y balanceada debemos comer alimentos de todos los grupos. Simplemente debemos asesorarnos para saber en qué cantidad debemos comer cada uno, porque ningún alimento por sí solo es bueno o malo, dependiendo también de la cantidad en que lo consumimos.